Bueno, bienvenidos a todos, bienvenido a Juan, gracias por tu tiempo en el espacio. Primero que nada, le queremos mandar un saludo a Gaby, que está llegando, como me dijo Patti, que es la que realiza las placas, siempre una genia, y a Guzmán, que es de la 71, Juan, capaz que lo conoces, que es el que edita los videos. Claro que sí, a Guzmi, Este, un grande. sí, sí, sí. Él es el encargado de editar todos los videos, de hacer las placas, no las placas estas que las hace Gaby, sino todas las otras placas cuando están ustedes y todo eso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, bienvenido a todos. Como les dije anteriormente, hoy vamos a seguir con estos ciclos de la LUC que venimos todas las semanas. Este, bueno, y el diputado más o menos ya estuvimos hablando, él nos va a comentar un poquito. Estuviste también ayer en Cerro Largo, Juan, el otro día en Tacuarembó, están de gira también ustedes, ¿verdad? Con Sí, el tema de sí, la LUC, obvio. exacto, exacto. Ayer estuvimos por Cerro Largo, mañana estamos por Paysandú. Mañana, o sea, en un ratito estamos saliendo. Ujú. Vamos a arrancar temprano porque aprovechamos estas idas, obviamente, para tener oportunidad de conversar con la prensa y naturalmente esas reuniones, esas visitas en los diferentes medios es en la mañana y ahí estamos hasta, normalmente arrancamos 7:30, 8 con las primeras radios y terminamos en torno de las 12:30, 1. Y luego, bueno, tenemos diferentes reuniones con autoridades y en la tarde normalmente estamos finalizando con asambleas, en algunos casos en la capital departamental, en otro caso, como pasó en Colonia hace un par de semanas en Carmelo, estuvimos también por 33, por Rocha, y bueno, en las próximas semanas continuaremos con estas reuniones porque entendemos que más allá de nuestras responsabilidades, en el caso nuestro parlamentarias, la defensa de la LUC es la prioridad política de aquí hasta el próximo mes de marzo, abril, cuando se termine efectivizando el referéndum. Sí, Buenísimo, nosotros así que te toca no dormir hoy. Bueno, hoy por lo menos voy a dormir algunas horas un más. rato. En realidad, porque quedamos que 3:30 me venían a buscar. Así que voy a dormir un poquito más. Ayer que nos fuimos a Cerro Largo, salimos 2:45. Así que Uh, me tiré, porque arrancamos 7:30 en la primera radio. Entonces, había que llegar antes. sí, sí, sí. Y bueno, salimos de acá a 2:45, me empezaron a buscar y me había tirado un ratito, me dormí de 10 a 1 y bueno, esas 3 horas rindieron bastante. Hoy van a ser capaz que 5, así que Da, un lujo, un lujo. ya Sí, está, esto sobran. es como, a ver si ustedes lo ven igual, pero nosotros, digo, lo que vemos es como que es una campaña política en el medio del gobierno. Lo vemos así. En los hechos lo es. Tal vez a mí me toca en esta oportunidad, siendo diputado, tener responsabilidades no solamente en la organización, que de hecho la sigo teniendo, y como las tenía antes, pero ahora también públicamente, que esas eran las que en el caso nuestro no teníamos. Y naturalmente, uno cuando organiza una campaña, a los que estamos en la organización es mucho tiempo antes que arrancamos con la movida, en el trabajo que no se ve o que no se ve tanto, en las reuniones en casa de familia. Y lo que es la campaña son los últimos 2 meses. Bueno, en esto va a pasar algo parecido. La Ujú. campaña va a ser febrero y marzo, y si toca en abril, esos días de abril. Pero todas estas instancias son muy importantes porque, a diferencia de una campaña tradicional, donde uno vota un candidato, vota un partido, vota una lista, vota un sector, y normalmente los argumentos para acompañar alguna de esas cosas, o personas, o listas, o sectores, o partidos fluyen naturalmente. Acá es necesario hablar del contenido, hablar de por qué. En una campaña electoral difícilmente, salvo en algún debate, se discutan los programas de gobierno. Bueno, acá hay que hablar del programa de gobierno, hay que hablar de lo que es la LUC, porque si no, termina siendo un debate vacío. Totalmente. Y mira, yo antes de que arranques quiero hacerte una reflexión
que hemos estado conversando, digo, lo comentaba con Romy el otro día y con varios del grupo. Estamos como preocupados, primero que nada, por la campaña sucia que está haciendo el Frente, o sea, donde está desinformando, mintiendo, y en realidad a mí como ciudadana de a pie me asusta, porque hay mucha gente que no entiende, hay mucha gente que se la cree, que no va e investiga mucho más allá. Entonces, en realidad, por lo menos yo personalmente siento que hay como una necesidad, y supongo que lo estarán pensando, y si no, es una sugerencia de una ciudadana a pie, en que hay que tratar de hacer más allá de lo de que los actos y los encuentros me parecen fundamentales. Tenemos que saber también que en general a ese tipo de encuentros van los nuestros, ¿no? Ujú. Entonces, ver cómo hacemos para darle batalla a una campaña que va a ser muy dura, que va a ser desleal, o sea, ya lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo, y tratar de ver cómo hacemos para hablarles en el mismo idioma que ellos le hablan, ¿no? Porque no les dan como mucha explicación, apelan como a las emociones, como al miedo, ¿cómo combatimos eso, no? A mí me preocupa, porque yo sé que nosotros sabemos que la LUC es buena y sabemos que hace 1 año y medio que está vigente y que a nadie le pasó nada malo, pero hay mucha gente que se queda con el titular cortito de ellos, ¿no? Y no sé qué piensan ustedes de cómo hacemos para rebatir eso. Bien. Bueno, a ver, te diría que estoy casi en un 100% de acuerdo contigo, Patricia, porque que obviamente que en las reuniones políticas uno le habla a los núcleos más duros es un dato de la realidad. O sea, yo tengo claro que cuando voy a cualquiera de estas reuniones le estoy hablando en su gran mayoría a blancos convencidos. En algunas Exacto. han participado compañeros de Cabildo, compañeros del Partido Colorado, como también sé que capaz que en algunas ocasiones que hay otro dirigente, otro legislador de otros de los partidos de la coalición, hay compañeros blancos que van a las asambleas, porque naturalmente esto es un tema que trasciende en los partidos, o sea, que tenemos que tomarlo como algo de la coalición, como algo del gobierno. Entonces yo cada vez que voy a las reuniones en el interior, siempre los invito a que si mañana va algún compañero del Partido Colorado, de Cabildo, del Partido Independiente, del Partido de la Gente, participen, porque también le puede aportar mucho en este debate Sin diferentes duda. visiones. Entonces, yo soy de los que aliento, nadie va a dejar de ser blanco, colorado, cabildante o de independiente por participar de una reunión. De hecho, ayer pasó algo muy gracioso. Mientras que estaba en la departamental nacionalista de Cerro Largo, pasaron los diputados Sodano y Caballero que estaban por allá. Fue un saludo medio rápido. Los invité a pasar a ver si se quedaban, pero estaban apurados porque estaban también preparando una reunión que iba el senador Manini estos días por allá. Entonces no se quedaron, pero realmente está bueno que interpretemos esto como algo que trasciende a los partidos. Y es verdad, le estamos hablando a los más cercanos, pero yo una cosa que repito en todas estas reuniones, que no estoy descubriendo la pólvora con lo que voy a decir, pero a veces por no decirlas se dan por sobreentendidas. Uno mira y a primera vista, claro, parte de la base que hay gente que ya tiene definido por su tal vez al partido que pertenece, por la idea que profesa, ya tiene definido que va a votar no, en nuestro caso, o que va a votar Mm, sí, en algún otro caso. Ahora, hay un porcentaje importante de la población, que normalmente es un 15, 20%, que son los que definen el voto más sobre la elección, más, en este caso más sobre el acto electoral. Y para ir a hablarle a esa gente que naturalmente quiere hablar, quiere escuchar de contenido, quiere ser convencida, necesita mm. ser convencida, si solamente los diputados o aquellos que ocupamos cargos somos los que hablamos, no vamos a ser lo suficientes. Entonces, para que hayan más voces transmitiendo la idea, convenciendo, es necesario que justamente le hablemos a nuestros compañeros, a los más cercanos, para que ellos también no solamente sean escuchas, o sean oyentes en el idioma de estos espacios de Twitter, sino que sean hablantes también, Sí, 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 sí. que se transformen en transmisores de la idea. Entonces, si nosotros no logramos que quienes ya están convencidos salgan a convencer, no nos va a alcanzar los que seamos para lograr el objetivo buscado. Por eso considero que hay una etapa que es esta que estamos transitando de acá hasta
fines de noviembre o mediados de diciembre, hasta que se confirmen las firmas más o menos, que tenemos que hablarle a nuestros compañeros más cercanos, a la gente más... Ojo, no quiere decir que no le hablemos a los demás, hay que hablarles a todos, pero tenemos la obligación de que aquellos que nos acompañan y apoyan la idea se transforman en elementos transmisores también. Por eso yo entiendo que esta etapa... Y después sí, cuando arranque febrero, cuando sobre los últimos días de enero, ahí sí es lo masivo. Porque esto, yo siempre digo, repito una cosa, en este tipo de cuestiones no se trata de O, se trata de I, de Y. Hay que hacer esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, no esto o lo otro. Entonces, claro, pero los tiempos hoy son determinantes. Primero, hay que transmitir nosotros, el gobierno en su momento, la coalición tomó una decisión que fue que mientras que durase la campaña de recolección de firmas, no dar debate. Es una discusión bastante discutible. Yo he sufrido sufrido en el buen sentido, ¿no? El reproche de los compañeras, de las compañeras en cuanto a, che, tendrían que haber salido antes. Yo entiendo que las razones que se manejaron son razonables, pero también entiendo y comparto que nuestras compañeras, los vecinos necesitaban, y pongo un caso concreto, hace algunas semanas, principios de septiembre en realidad, me llamó una señora al despacho que había firmado, en realidad había llamado a la casa del partido, de la casa del partido le dijeron que llamaran a mi oficina, que había firmado porque estaba muy nerviosa, porque teniendo un contrato vencido, le habían parado en la feria y le habían dicho, señora, si usted no firma, si la ley sigue vigente, la van a echar cuando quieran. Y yo me tomé el tiempo de explicarle a la señora. Es más, le dije, si usted tiene acceso a una computadora, al teléfono ahora, por favor, le pido que lea, no me crea a mí, lea, entra a tal lado y lea la ley. Y la señora cuando terminó de leer se convenció, solamente ella leyendo lo que decía la ley, que eso no era así. Y el reclamo de ella era, ustedes tienen que salir a hablar, tienen que salir a explicar. Y yo le dije, nosotros lo vamos a hacer, pero usted también tiene que salir a hablar y decir que usted fue engañada cuando fue invitada a firmar. Claro. Porque si solamente habla el diputado fulano, la senadora Mengana, no es suficiente, no vamos a alcanzar, es que cada uno se involucre en esta empresa, en este desafío, en esta campaña electoral. Juancito, ¿cómo estás? Sí, Alfredo te habla. Alfredo, ¿cómo te Andás va? bien, andás bastante trabajo, con bastante trabajo. Yo me acuerdo, Cosa del Juancito, vos te fútbol. acordarás, con dulzura, pienso, de aquellas épocas en las que había un jovencito de 16, 17 años que participaba pintando y haciendo de todo, aunque no podía votar. Y él junto a otro grupo de jóvenes son parte de lo que hoy la juventud del Partido Nacional tiene y es un punto fuerte del cual tenemos que agarrarnos. O sea, ¿a qué voy? A que el efecto multiplicador de todas las personas, de todos nosotros, los que estemos dentro, que hayamos tenido experiencia, los que no tengan experiencia, el tema es la información clara, concisa, ¿tá? Que tengan la referencia de los lugares a donde buscarla, para que así de esa manera esta gente no pueda mentir. La mejor manera de rebatir una mentira es que la misma persona conozca la verdad y después, cuando ellos mienten, es la trampa del solitario, ¿viste? Entonces el efecto multiplicador es algo increíble. Sea un jovencito, sea Exacto. un niño, sea una persona en el campo, en el medio de la ciudad, donde estemos o donde estén. Llevar eso y utilizar eso, que creo que es una de las cosas más importantes que llevó a que hubiera la cantidad de votos que llevaron a Luis a donde está, a ser el presidente de la República. De acuerdo, Alfredo, totalmente. Yo, lo único que no estoy de acuerdo es que ya no soy más joven, Bueno, ¿no? Ya, Juancito, pero ya los 15, 16 años la se tarjeta llevan en el corazón, Juancito. Bueno, vamos Un arriba. abrazo grande. Bueno, arriba, Alfredo. Si les parece, no sé, Patricia, decime tú, o Romy, no sé, voy arrancando. Arranca. Dale, está. Yo porque si no me pongo a contar anécdotas y se nos va el tiempo. A ver, tomando algunas de las cosas en función de lo que les decía recién. La ley de urgente consideración, no estoy diciendo nada que seguramente no se haya escuchado y no se haya repetido en otros lugares, es el resultado, es la concreción
de un acuerdo político electoral. Es la materialización de lo que fue el compromiso por el país, que 5 partidos políticos alcanzaron en noviembre del 2019, habiendo recibido una amplia votación en el mes de octubre, y que luego, en el mes de noviembre, logran el reconocimiento y el respaldo popular para que Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón sean quienes hoy conducen nuestro país. Además del resultado, por supuesto, de los 5 partidos en el mes de octubre. Y eso no es un dato menor, porque si ustedes se dedican a ver la ley de urgente consideración, van a encontrar que en su enorme mayoría, por no decir la gran, casi la totalidad, son propuestas que ya habían sido incluidas, primero en el compromiso por el país. Segundo, y más atrás en el tiempo, en las propuestas de los partidos, en los programas de gobierno de los partidos que presentaron en octubre y que fueron conocidos con 2 o 3 meses de anticipación, al menos a la elección. Y si nos vamos un poco más atrás, muchas de las propuestas eran difundidas por los precandidatos a la presidencia en las elecciones internas de junio. Yo pongo un ejemplo concreto. Y acá los blancos, yo tengo claro que acá hay oyentes que pueden ser blancos, otros de otros partidos, y me sabrán disculpar si mis referencias al Partido Nacional por un tema de ser el partido en que milito. Pero en los actos del Partido Nacional y en la interna de los actos de Lacalle Pou, el presidente se cansó de repetir en cuanto rincón del país pisaba, que había gente, que habían sobre todo muchos muchachos jóvenes, que tenían menos respaldo que un taburete. Y seguramente los que participamos de actos en la campaña lo escuchamos repetir una y otra vez esta frase. Y él, ¿eso por qué lo decía? Por el tema de los arrendamientos sin garantía. Que había gente que necesitaba tener otras herramientas para poder alquilar, tener acceso a la vivienda. ¿Y qué? Entonces, ¿cómo nos pueden decir que en este punto concreto que era algo nuevo, algo que no se conocía, cuando el presidente lo repitió en cuanto lugar del país pudo hacerlo? Entonces, hay que desmentir eso, no hay que aceptar lo que se ha dicho en cuanto a que, bueno, se discutió en 75 días o en... Discúlpeme, porque justo me entró una llamada y ahí la corté. Eso fue en todo caso el trámite parlamentario, pero se había presentado en el mes de enero el borrador la primera versión del proyecto de ley. Los programas de gobierno no incluyen los articulados de las normas que se proponen, incluyen las ideas. Los articulados son posteriores y la ley de urgente consideración hace lo mismo. Y la ley de urgente consideración, que justamente, como les decía, es esa materialización de ese acuerdo, un acuerdo que vino a refrendar la voluntad de cambio de la ciudadanía, la voluntad de cambio de la gente de nuestro país, después de 15 años de gobiernos frente amplistas. Que, ojo, gobernar 15 años un país implica que cosas bien se hicieron. Uno no puede ser tampoco obtuso y negar que por algo fueron electos, reelectos y nuevamente reelectos. Obviamente que hicieron cosas bien. Ahora, también es verdad que hubo cosas que las hicieron mal, cosas que no se ocuparon y cosas que eventualmente la gente después de 15 años se cansó. Y un tema claro en ese sentido es el desprecio y el mal manejo en las políticas de combate a la inseguridad. El Frente Amplio durante las diferentes administraciones y particularmente en los últimos 10 años, mientras que Bonomi fue ministro, se cansó de prometer la reducción de delitos y año tras año justificaba que no era posible. Y en 2014 se prometieron bajar las rapiñas un 30% y terminó el periodo del gobierno de Tabaré Vázquez con el ministro Bonomi y habían aumentado un 50%. Y empezó este gobierno, encabezado por el presidente Lacalle Pou, y junto primero con el ministro Larrañaga y ahora con el ministro Heber, y el descenso de los delitos ha sido permanente y sostenido, con lo cual evidentemente viene a romper esa especie de mito o de máxima que el Frente Amplio había instalado, que era que los delitos no podían reducirse. Bueno,
En 18 meses de gestión se ha demostrado que eso es falso y que eso se da en virtud de varias razones. Por supuesto que hubo un cambio en el respaldo hacia la policía, en la gestión policial, en el combate frontal a la delincuencia. Nosotros nos comprometimos a eso, y acá cuando hablo de nosotros hablo de los 5 partidos. De los 5 partidos decíamos que esto teníamos que ponerle un punto final. Y por lo tanto no se podía esperar otra actitud de nosotros que no fuese la que estamos teniendo, combatir frontalmente la delincuencia. Y la LUC da herramientas para que esa decisión y esas acciones se puedan llevar adelante. Yo le quiero hablar de capaz que 3, 4 artículos para no entrar en un 1 a 1 que sería bastante aburrido y terminaríamos a las 3 de la mañana y con lo cual termino con ustedes y estoy arrancando a... Ya sé, de Exacto, viaje. exacto. Pero yo quiero hablar de 3, 4 artículos que para mí son muy importantes. Uno que tal vez a priori no parezca tanto, pero hablando con el ministro Heber, él nos ha confirmado, nos ha dicho, y creo que públicamente él también lo ha manejado, los resultados importantes que ha tenido, que es el deber de identificarse. El deber de identificarse, que es cuando ustedes van caminando y le piden la cédula, un funcionario policial dice, mi amigo, señor, señorita, señora, ¿me permite su documento? Y si ninguno de nosotros andamos nada raro, no tenemos ningún problema en entregar la cédula, en exhibir la cédula. Ahora, eso ha permitido que decenas de delincuentes, que solamente les fue solicitada la cédula para identificarse, han podido ser capturados. Y estamos hablando de delincuentes no de poca monta, no el que se robó una banana de la frutería. Estamos hablando de rapiñeros, estamos hablando de violadores, estamos hablando de homicidas, que fueron capturados gracias a que hay un artículo en la Ley de Urgente Consideración que habilita al policía a pedir la documentación a cualquier ciudadano que anda transitando por la calle. Y eso es una herramienta muy importante, porque, le repito, han sido decenas los delincuentes que han sido capturados solamente por pedirle la cédula. Después hay un doble artículo, el artículo 1 y el artículo 49, que es la legítima defensa presunta y la presunción de legitimidad en la actuación policial, ¿no? ¿Qué es lo que viene a quebrar esto? Porque el de la legítima defensa habla tanto para los civiles, llamémosle, de alguna manera, y también habla del funcionario policial. Hay una cosa que cuento que, no sé, yo no sé si era mito, era realidad, pero todos estábamos acostumbrados a escuchar, che, si te entran a tu casa y tenés un incidente, si no es en el dormitorio y poco más que en la cama vas a tener problemas. Porque había que justificar que te habían entrado a tu casa y que si reaccionabas, producto de cuidarte a ti, de cuidar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, no tenías derecho a hacerlo. Entonces lo que terminaba pasando es que si un delincuente te entraba a tu casa a las 2 de la mañana, vos tenías que preguntarle, discúlpeme, señor ladrón, señor delincuente, ¿usted viene a robarme, a violarme o a matarme? Entonces, en función de lo que le respondía el delincuente, usted podía actuar a defender a su familia, a defender a usted, a su vida, a sus derechos. ¿Qué sucede? A partir de eso, lo que sucedía era que en el caso de los ciudadanos, en los civiles y en el caso de los policías que actuaban acorde a derecho, estamos hablando del buen funcionario, y acá me refiero a los policías, eran culpables hasta que se demostrara lo contrario. Entonces, terminaba sucediendo que el funcionario dudaba si actuar o no actuar. Dudaba si hacer uso de la fuerza o no. Porque después tenía que pensar, en el mejor de los casos me como todo un día declarando. Y en el peor de los casos vas a saber lo que me pasa si no me termino comiendo yo el garrón. Entonces, se da esa situación donde habilitarle al buen funcionario, porque ahí yo hago hincapié porque tanto el ministro Heber como el ministro Larrañaga en su momento demostraron que aquel funcionario que eventualmente metió la pata o actuó o cometió un abuso de derecho y actuó fuera de la norma, fueron los primeros ellos mismos los que denunciaron ante Fiscalía esas situaciones para que se investigaran y eventualmente se sancionaran. Estamos hablando en el caso del buen funcionario, que tenga la posibilidad de sentirse respaldado por el presidente, por el ministro, por las normas. Y eso es un dato de la realidad.
El funcionario hoy actúa sin miedo. El ciudadano ha vuelto a ver a la policía en la calle, ha vuelto a sentir, a palpar, a vivir o empezar a vivir nuevamente seguro, y el policía ha vuelto a sentirse orgulloso de pertenecer a la fuerza policial. Yo repito hasta el cansancio que la LUC en materia de seguridad es como un PCR, porque apelando a las siglas, ¿no? Que aparte está tan de moda el PCR, esperemos que deje de estarlo dentro de un tiempo, pero en este momento que hemos aprendido cosas nuevas en todo este año y medio, ¿por qué PCR? Porque protege al ciudadano, castiga al delincuente y respalda a la policía. Y esa es nuestra visión de lo que tiene que ser el Estado de Derecho. Un artículo que a mí me resulta muy curioso, que está siendo objeto del proceso de derogación, es el del agravio a la autoridad policial. No se puede discrepar con la policía, esto implica un autoritarismo. Miren, porque obviamente nos hemos concentrado en los artículos que son objeto del proceso de referéndum, ¿no? Pero yo, en paralelo a eso y en función de la discusión en su momento que participamos, tenés la oportunidad de leer algunos otros artículos. Y hay un artículo que no está siendo objeto de derogación, del proceso de derogación, que es el el agravio a docentes o a personal de la salud. Es decir, para quienes pretenden la derogación de los 135 artículos, se puede agraviar o se podría o no estaría mal agraviar a la policía, a la autoridad policial, pero sí está mal agraviar a un docente o al personal de la salud. Con lo cual evidencia que hay cuestiones ideológicas atrás de todo esto. Porque, ¿cuál es la diferencia entre agraviar a un docente, a una maestra, a un profesor, a un médico que entra a una zona complicada o agraviar a un policía? Es un funcionario público que está cumpliendo, un servidor público que está cumpliendo una tarea por la cual la sociedad le paga sus servicios. Entonces, llama la atención, qué sé yo, ese artículo de la ocupación indebida de espacios públicos, cuya única diferencia entre el artículo anterior y es decir, el artículo que fue aprobado en el gobierno del presidente Mujica el año 2013 y el actual artículo, el que rige por la LUC, es que en lugar de notificarte cuando, no sé, pensemos en una persona que está durmiendo en una plaza y le dicen, mi amigo, no puede estar acá, es intimado a retirarse. Si la persona no se retira, es conducida a la seccional, a la comisaría. La única diferencia que tiene esto con la ley anterior es que antes, en lugar de intimarte o notificarte o comunicarte una vez, te comunicaban dos. Y para la oposición, para el Frente Amplio, para el PIT-CNT, la ley vigente, o sea, la ley, el artículo que estableció la LUC, es la criminalización de la pobreza. Es decir, intimar a una persona que deje un espacio público, que está durmiendo en un espacio público, una vez es criminalizar la pobreza. Ahora, intimarlo dos veces no lo es. Llama la atención ese tipo de cuestiones absurdas que yo personalmente no le encuentro sentido. No le encuentro sentido como no le encuentro sentido al artículo que pretende ser derogado, donde se limita, donde se restringe la posibilidad de la libertad anticipada para delitos muy graves, entre los cuales están aquellos que cometen un femicidio. Es decir, los femicidas, que producto de la LUC no podrían hacer uso de la libertad anticipada, quienes buscan derogar estos artículos le estarían habilitando el día de mañana a un femicida que sí puede hacer uso de la libertad anticipada, cumpliendo una parte de su pena. Entonces, realmente llama la atención cómo se cuestionen los aumentos de penas que están incluidos en la LUC, tanto para los adultos como para, en algunos casos, de los menores infractores, llevando el máximo de 5 a 10 años de su pena para delitos graves y gravísimos. Estamos hablando de secuestro, estamos hablando de violación, estamos hablando de homicidio especialmente agravado, o sea, de abuso sexual. O sea, realmente no entendemos
¿Cuál es la lógica, más que simplemente una cuestión ideológica, sesgada a la realidad, que se cuestionen este tipo de aspectos que ha incluido la ley de urgente consideración? Yo no quiero embolarla, pero sí me interesa hacer un repaso rápido por cada uno de los capítulos. En el capítulo de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, son dos o tres artículos nomás que se someten a referéndum, y la cuestión central pasa porque en aquellos que pretenden declarar la información, o se habilita la declaración de información secreta, esa información que intercambian las agencias, porque, a ver, cuando la CIA, cuando el FBI, cuando el Mossad, cuando lo que era la KGB intercambian información con otras agencias del mundo, lo hacen solamente si del otro lado la contraparte le asegura que esa información va a estar debidamente guardada, reservada, declarada secreta. Si no, se la quedan para ellos. Bueno, esto fue lo que consagró uno de los artículos, o dos de los artículos de la ley de urgente consideración. Y el cuestionamiento es que no se estableció expresamente que la información relativa a violación de los derechos humanos, y particularmente sobre el pasado reciente, que es algunas referencias que se hicieron en la discusión parlamentaria, no se había puesto. Y en realidad, si ustedes leen la ley vigente a la cual hace referencia esta norma, ya está establecido. Ya está establecido que esa norma no puede, ese tipo de información no puede ser declarada reservada ni secreta. Entonces, es como una conducta que ha tenido el Frente Amplio mientras que le tocó gobernar, de repetir y repetir y repetir conceptos en las diferentes leyes, como que si el hecho de repetirlo en diferentes normas lo hiciera más cumplible. Y en realidad una ley, mientras no está derogada, debe ser cumplida, independientemente que luego algunos de esos conceptos se incluyan en una ley más, en dos leyes más o en todas las leyes, porque si no tendríamos que repetir todos los conceptos de la Constitución en todas las normas que aprobamos. Y eso no es así. En materia de educación, es un capítulo muy amplio, pero yo quiero hacer referencia a dos o tres aspectos. El primero, el tema del cambio en la gobernanza. Que es de las cosas que más se han dicho en cuanto a que se ha sostenido que el hecho de suprimir los consejos desconcentrados, primaria, secundaria, lo que era UTU, le ha quitado participación a los docentes. Y en realidad, los docentes siguen integrando el CODICEN. Ahora, el próximo 30 de octubre, van a haber elecciones. Y 2 cargos de los 5 miembros del CODICEN van a ser integrados, como lo son actualmente, por docentes que van a ser electos. Ahora, ¿por qué se suprimieron los consejos desconcentrados? Porque realmente es como que si en ANCAP, donde hay un directorio, debajo de ese directorio existiese un directorio o un consejo desconcentrado de alcoholes, otro de Portland, otro de combustibles, otro de perfumes. Bueno, no, eso es de otro momento, pero o sea, existiesen consejos desconcentrados que terminan perjudicando al dinamismo del organismo, en este caso de la ANEP. Y yo les pongo como ejemplo algo que pasó hace no mucho tiempo, cuando Wilson Neto era presidente del CODICEN y la profesora Celsa Puente era presidente o directora general de secundaria. Los choques permanentes y sostenidos entre ellos dos al momento de fijar las políticas de educación vinculadas a secundaria. Entonces, ¿quiénes eran los perjudicados en ese momento? Los gurises, los chiquilines, los que tienen que acceder a la educación pública. Porque los malos resultados en materia de educación, que realmente nos permiten afirmar que, a diferencia de lo que ellos sostienen, la oposición sostiene que esta ley mercantiliza la educación. Bueno, yo lo que le digo es que lo que mercantiliza la educación son los malos resultados en materia educativa. Y eso se ha visto reflejado a lo largo de los últimos 15 años, porque quien tiene posibilidades materiales de acceder a una educación de calidad, la paga. Pero aquel que no tiene esas posibilidades termina estando condenado a una educación clase B, clase C, clase D, y entonces hace un círculo vicioso del cual no se puede salir, porque aquellos que más necesitan de la educación para desarrollarse, para progresar en la vida, son justamente los que menos recursos tienen, los más vulnerables. Y esta educación, lamentablemente, que en los últimos 15 años Uruguay se ha dejado de comparar con
con los países más importantes y ha pasado a compararse con los peores del continente, es lo que queremos cambiar, es lo que nos comprometimos a cambiar. A tal punto que en la LUC se incluye un mecanismo, un procedimiento administrativo voluntario, recalco esto, para que los docentes y los profesores, si así lo entienden y así lo quieren, puedan obtener la calidad, el rango de terciario de su título, la calidad de terciario. Algo que es un reclamo histórico de los docentes, de los profesores, de los maestros. Sin embargo, desde la oposición, desde el PIT-CNT, se ha entendido que este no es el mecanismo adecuado. Y como no es el mecanismo adecuado, han salido a cuestionarlo, a criticarlo e incluso a derogarlo, a pretender derogarlo en realidad, ¿no? Que es lo que pretende. Después está el capítulo y voy a pasar medio rápido, porque si no, me quedan, creo que habíamos quedado con Romina que iba a hablar media horita, así que me quedan 6 minutos, así que voy a tratar de cumplir. Después igual seguimos con las preguntas, si queda algún tema colgado. Sí, tranqui. En el capítulo de economía y empresas públicas, hay 2 o 3 temas muy, muy importantes. El primero de ellos es la regla fiscal, que la regla fiscal viene a ponerle fin a eso que el senador Gandini el año pasado, cuando estábamos discutiendo, lo ejemplificaba muy bien con el tema de la línea de la cancha de fútbol. La pelota se iba para afuera, entonces te corría en la línea para que la pelota cayera adentro. Eso pasaba con los gastos, los gastos de nuestro país, los gastos presupuestarios, el gasto público. Y entonces el año siguiente la pelota se iba un poquito más. Entonces, ¿qué hacían? Volvían a correr la línea. Y así estuvimos estos 15 años, corriendo la línea un año sí y otro también. La regla fiscal lo que viene básicamente es a cuidar la plata de los contribuyentes, la plata de los uruguayos. Y se transforma en la garantía, en la verdadera garantía para que las políticas sociales, es decir, aquellas políticas que hay que destinar a los más vulnerables, puedan ser sostenibles. Porque ustedes habrán visto, y la pandemia ha servido de ejemplo, que hubo otros países que de entrada entraron a gastar, y en el peor momento tuvieron que cortar, tuvieron que poner freno, tuvieron que echar para atrás, retirar prestaciones. Bueno, Uruguay afortunadamente, producto del ahorro del año pasado de 600 millones de dólares que tuvo nuestro gobierno, pudo destinar más de 900 millones de dólares, y gran parte surgió de esos 600, justamente a la atención a la pandemia, políticas sociales. O sea que también tiene que ver la ley de urgente consideración con el combate a la pandemia. Es decir, esos recursos han permitido que la pandemia se atendiera de una forma humana, de una forma responsable, de una forma que realmente se ha transformado en envidia para muchos países. En cuanto a la libertad financiera, y aquí esto es algo que en el interior surge como uno de los temas muy importantes también, sobre todo en las localidades pequeñas y aquellos que sean de localidades más chicas, seguramente saben más que claramente de los que les voy a estar hablando. Uno acá en Montevideo tiene un cajero, la red de cobranza, la red de pagos, algunas cuadras de la casa, capaz que lo tiene hasta cerquita de su casa y no tiene problemas para acceder a su sueldo. Ahora, hay localidades del interior donde no existe el cajero, donde con suerte 1 vez o 2 veces a la semana en la red de pagos, en la red de cobranzas, en el correo, puede ir a cobrar su sueldo o su jubilación. O termina pidiéndole a un amigo, a un conocido, que en algunos casos le cobra una comisión, que cuando vaya a la localidad más cercana que tiene cajero le cobre su sueldo, le cobre su jubilación. Con lo cual uno termina siendo preso justamente de esa supuesta inclusión financiera. Bueno, la ley de urgente consideración vuelve a habilitar que se pueda cobrar su salario, su jubilación en efectivo. Y naturalmente aquellos que entienden que no, que quieren seguir cobrando por medios electrónicos, lo pueden seguir haciendo. Yo sigo cobrando mi salario por el Banco República y no he dejado de usar. Ahora, yo tengo la libertad de poder hacerlo y seguramente a mí no me cambie, pero para aquel que realmente le cambie, le sea significativo, tener esa libertad es determinante. El capítulo de relaciones laborales, que ahí están medio
se discutieron juntos ese artículo que permite la convivencia de los tres derechos, ¿no? Del derecho del trabajador huelguista, del trabajador no huelguista y del empresario, del empleador. Es una fórmula que la OIT la recomienda. Es más, tanto en el Senado como en diputados, en la comisión especial que trató el proyecto de ley, compareció por Zoom las autoridades, los representantes de la OIT para América Latina. Y esto fue pedido del Frente Amplio, no fue pedido nuestro, fue pedido del Frente Amplio. Y en ambas ocasiones dijeron que justamente esta es la fórmula que la OIT recomienda a los países, porque se da la plena convivencia de los tres derechos. Y una cosa que yo he hablado hasta hace algunas semanas con el ministro Mieres, y le pregunté, ministro, dígame, ¿cuántos casos tuvo que intervenir el ministerio en aplicación de este artículo? Me dijo, diputado, decenas, más de 100 situaciones. Digo, bien, ¿y en cuántos casos se tuvo que recurrir al Ministerio del Interior, tal cual lo establece el artículo? En ninguna. Es decir, que durante 16 meses prácticamente de vigencia de la ley de urgente consideración, lo que se ha dicho en cuanto a que se terminaban las libertades, la posibilidad de hacer huelga, todo ha sido desmentido por la realidad. De la misma forma que se ha desmentido una cosa que omití decirlo, lo que hablaban del gatillo fácil, que iba a comenzar el abuso indiscriminado por parte de la policía. Y si seguramente algunos me hayan escuchado hablar de este número, pero en el segundo semestre del año 2019, es decir, Vázquez presidente, Bonomi ministro del Interior, hubo 16 delincuentes abatidos por la policía. 16. Y en el segundo semestre del año 2020, con la LUC vigente, por 8 días la diferencia, hubo 13 delincuentes abatidos por la policía. Más allá de los 3 de diferencia, lo que desmiente esto es justamente que lo que no hubo fue gatillo fácil, como tampoco hubo impedimento a aquellos trabajadores que han querido hacer huelga, siempre y cuando respeten el derecho de los otros, de los que no quieren hacer huelga y de los empleadores que quieren acceder. Porque lo que no estamos dispuestos a que vuelva a suceder, porque esto en nuestro país sucedió, algo que hace algunas semanas un tribunal de apelaciones confirmó, el caso de Friopan. Capaz que es el más reciente, donde 8 trabajadores, una minoría, ocupó una planta de Friopan, no solamente no le permitió el acceso a los otros trabajadores, estamos hablando de esto en el gobierno anterior, ¿no? Sino que además les causó cuantiosos daños a la empresa, que prácticamente tuvo que cerrar esa planta. Entonces, eso es lo que no estamos dispuestos y eso es lo que queremos combatir. Nosotros queremos, y ahí el diputado Rodrigo Goñi siempre ha dicho que de la ley de urgente consideración, el artículo 392, que es este artículo precisamente, es uno, si no el más importante, porque es el que le permite y asegura a aquel que quiere invertir, el que quiera dar laburo en nuestro país, las herramientas y las certezas necesarias para poder hacerlo. Y de la mano de estos artículos, hay unos artículos que están al final casi de la ley, que son los de libre circulación, los de los piquetes. Yo lo único que les quiero decir sobre estos artículos, que realmente yo no salgo de mi asombro cómo pueden promover su derogación. Porque el artículo, que es el 468, si mal no recuerdo, es prácticamente un copia y pegue de un artículo de un decreto del año 2017 cuando Vázquez era el presidente y Bonomi el ministro del Interior. Ah, claro, cuando el presidente era Vázquez y el ministro era Bonomi y era un decreto, sí era respaldado por el Frente Amplio. Ah, no, cuando es por ley y es presidente de la calle Pou y ahora era Larrañaga el ministro del Interior y ahora Luis Alberto Heber, no, eso tiene que ser derogado. Realmente yo no salgo de mi asombro, y yo les pido que vean, que busquen el decreto del año 2017 justamente de libre circulación firmado por Vázquez y Bonomi, y lo único que agrega el artículo de la LUC es un segundo inciso que incluso es más garantista que el decreto, el texto del decreto de Vázquez y Bonomi. Sobre el tema de arrendamiento sin garantía, es una de las grandes caballitos de batalla que la izquierda ha usado para mentir, para decir falsedades. Y eso tenemos que decirlo. Yo les ponía al principio el caso de ese ejemplo de la señora que me llamó, y yo le decía justamente, porque la ley se defiende sola, pero hay que ayudar a explicarla. Y esa es nuestra responsabilidad. Hablar de la ley, explicarla,
preguntarle, ayer me decía un compañero en Cerro Largo, hay que, al igual que lo hizo el presidente de la República, preguntarle a aquellos que tienen dudas, decime, en 16 meses, bueno, ahora en más meses, una vez que sea el referéndum, ¿en qué te ha perjudicado a vos la LUC? ¿Cuáles de tantas de estas cosas que dicen y repiten como una cantaleta a vos te ha afectado? Porque no es lo que ha sucedido y eso tenemos que decirlo a viva voz. Y lo último, lo de la portabilidad numérica. A ver, yo lo único que puedo decir respecto a esto es que estábamos lamentablemente en una lista junto con Cuba y Venezuela, no solamente en su momento por apañar y tapar delincuentes internacionales en ese sentido, como los venezolanos, como los cubanos que se han dedicado a esquilmar a sus compatriotas bajo una consigna ideológica, sino que además también somos los únicos países del continente que le quitábamos el derecho al ciudadano, al contribuyente, a mantener su número de teléfono, algo que hoy por hoy es prácticamente esencia de nuestra vida, cuando decidía cambiar de compañía. Eso fue una especie de repaso general, estoy abierto a las preguntas, pero quiero tener un concepto general al término de esta intervención. La ley de urgente consideración, yo les decía, es ese reflejo del cambio en nuestra sociedad. Es el reflejo de ese sentimiento de basta que en el 2019 la gente le dijo al Frente Amplio. Y a principios de este año, el senador Andrade, en semanario Búsqueda, yo lo repito porque realmente es lo que siento, cometió una especie de sincericidio. Porque en ese momento dijo, esto no es por la LUC, esto no es por los 135 artículos, esto es contra el gobierno. Entonces, si para el senador Andrade, si para el PIT-CNT, si para el Frente Amplio, si para todos los que pretenden derogar estos artículos, poco le importa su contenido, sino lo que buscan es cuestionar y ponerle palos en la rueda al gobierno, porque no hay que olvidarse que estos mismos que hoy cuestionan la ley de urgente consideración, en el año 2019 demoraron una semana en reconocer la derrota. Algo que en Uruguay, al menos desde el de retorno democrático, no había sucedido nunca. Porque el que pierde más temprano, más tarde en la noche, llama al que gana y le dice, mi amigo, lo felicito, no es el resultado que quería, pero le deseo lo mejor porque lo mejor para usted es lo mejor para el país. Bueno, eso no sucedió el domingo 24 de noviembre. Demoró una semana. Demoraron prácticamente una semana en reconocer el resultado formal, el resultado electoral. Y hoy, prácticamente 2 años después, siguen sin reconocer el derecho a gobernar que tiene esta coalición. Y si el señor Andrade en su momento y el Frente Amplio y el PIT-CNT pretende que esto sea un plebiscito contra el gobierno, nosotros, cada uno desde su condición, en el caso nuestro, además de ser representantes, nos consideramos militantes de un partido político, de un sector, de una lista, bueno, pero más allá de cada uno de nuestra condición, como ciudadanos que en el 2019 optamos por el cambio, debemos defender la ley, debemos defender los 135 artículos, pero debemos defender la gestión del gobierno, de un gobierno que se ha preocupado en momentos de incertidumbre, en momentos de mucho miedo, donde realmente algo que nos tocó a nuestro país, momentos de mucho sufrimiento, pero que teníamos un gobierno y un presidente de la República que no dudó ni un minuto en ponerse un paso adelante de todos nosotros y pensar no solamente en la pandemia, en el durante, sino en el día después o en el tiempo después. Y gracias a esa forma de encarar de forma responsable, pensando en la libertad del individuo, es que hoy somos envidia a nivel regional y a nivel mundial. Con lo cual, defender la LUC es defender el gobierno. Por más que ahora hayan algunos actores sindicales que en los últimos días hemos escuchado decir que no pretenden que sea un plebiscito contra el gobierno. Claro, lo dicen porque ven también que hay un respaldo popular, una buena valoración de la gestión que viene teniendo el gobierno. Y si uno tiene que pensar las cosas en sus justos términos, tener que escuchar a Mujica decir que la ley de urgente consideración es un atentado contra la institucionalidad de nuestro país, a Mujica hablar de atentados contra la institucionalidad, es una paradoja, es una ridiculez. Bueno, hay que demostrar que esta ley es una ley justa, buena, popular, que atiende
los verdaderos problemas de la gente, la seguridad, la educación, el acceso a la vivienda. Y si se tuvieron que incluir todos en una sola ley, era porque eran muchos los problemas que había que dar señales inmediatas una vez que se asumiera el gobierno. Y pido disculpas porque me pasé por 6-7 minutos de lo que le había prometido a Romina, pero bueno, quise tratar de hacer una peinada general a la ley y me parecía justo hacer algunas referencias más. No, tranquilo, Juan, concuerdo con tu reflexión 100%, creo que todos pensamos igual. Y el tema de los capítulos, creo que es la primera vez que un legislador no hace así un repaso Una concreto. recorrida. Sí, una recorrida, estuvo muy bueno eso, porque siempre nos pasa que nos centramos en diferentes temas, en diferentes capítulos, por así decirlo. Y así una recorrida está bueno porque el que no leyó, o a muchos, siempre yo le digo a los legisladores que nos cuesta mucho más, los que no venimos del palo del derecho, entender, leer. Una recorrida así por diferentes capítulos con cosas a grandes rasgos está buena. Bueno, muchas gracias, Romina. Sí, yo creo que, a ver, nosotros nos tocó el año pasado, cuando integramos la comisión, nos repartimos los temas con los diputados de la coalición, que éramos, si mal no recuerdo, éramos como 12. Y por lo tanto en ese momento capaz que no le prestamos la atención a todos los temas, sino que bueno, éramos cada uno se encargaba de algunos temas y luego en la mesa colectiva, en la mesa común, nos intercambiamos, como cuando uno estudia en grupo y luego después hace el repaso general para justamente intercambiar conceptos y conocimientos. Bueno, fue un poco así también en ese momento. Luego de la aprobación tuvimos que abocarnos a profundizar en cada uno de los artículos, no porque entendamos que solamente queda ese debate, porque ese debate hay que darlo, el del contenido de los artículos, porque ese es lo que la gente que va a definir su voto seguramente más sobre la fecha quiera saber, quiera ser convencida y necesite ser convencida. Pero también hay que dar el otro debate, el debate político, que yo creo haber también incluido algunas referencias, que es en lo que respecta a la gestión del gobierno. Sí, no, una cosa, justo hoy estaba escuchando la entrevista que le hizo Pettinati a Richard Reed en la radio, y una cosa como que me preocupó fue que él dijo, yo voy a votar por la derogación como por un artículo, ¿no? Eso es como también complicado, ¿no? Porque digo, hay tanta cosa en la bolsa de los 135 que capaz que hay un montón de gente que solo por uno o por dos termina votando, ¿no? Sí, eso puede pasar, naturalmente. Cuando vos pones 135 artículos, los sometés a referéndum, y artículos tan dispares, tan disímiles entre sí, naturalmente, eso puede pasar. Ahora, no me quiero centrar en el caso de Richard Reed, pero al ciudadano, a la ciudadana que eventualmente dice, a mí tal artículo no me gusta y por ende esa es la razón que me puede llevar a votar por la derogación, hay que recordarle que si vota por la derogación, también vota por la derogación de ese artículo, también Exacto, vota por los otros la 134. derogación de todo lo demás, claro. Entonces, tal vez, no sé si es el caso de Reed, yo no me quiero centrar en el caso de Reed, por aparte siento un gran respeto por Richard. No, sí, para mí es increíble, digo, la verdad que es la voz de la izquierda más coherente, por lo menos a mi criterio, que se escucha, ¿no? Exacto. Pero hay que en el trabajo de hormiga, de convencimiento, si hay gente que entiende que no le convence un artículo, 2 artículos, 3 artículos, no me quiero centrar en una cantidad, lo que hay que recordarle es que, bueno, derogar ese artículo, esos artículos, implica también derogar los otros, los que tal vez entienden como buenos o muy buenos. Bueno, deberá poner una balanza qué pesa más, ese artículo, esos 2 artículos o otro tanto, muchos más importantes, que aseguran y dan las herramientas para los resultados que estamos viendo hoy. Porque, a ver, ahora desde la izquierda se escucha decir, pero los resultados de la baja de los delitos no es por la LUC, es por la movilidad, baja la movilidad. O sea, los mismos que reclamaban hasta hace no mucho tiempo que se redujera aún más la movilidad. O sea, ¿la movilidad es mucha o es poca? No. Son esas incongruencias que se empiezan a dar, que basta con confrontarlas
para exponer, en algunos casos, las mentiras, en otros casos las incongruencias, que desde la izquierda, de los que promueven el referéndum, han manejado. Ahora vamos a dar paso a las preguntas, chiquilines, los que tienen la palabra, el micrófono. Traten de ser concretos porque nos queda muy poquito y además el legislador tiene que madrugar, que tiene que seguir con la gira de la defensa, ¿está? Les pedimos eso. Facu, vos estabas primero, ¿vas a realizar alguna pregu? Buenas, Juan, ¿todo bien? Quería preguntarle, mediante estas giras que has realizado, ¿qué conclusión podés sacar en el sentido de cómo se viene, o sea, qué noción tienen de la ley, si la gente está motivada para salir a defenderla? Pues nada, o sea, ¿qué puedes concluir de esta gira que has realizado por el interior? Bien, gracias, Facu. La primera, en realidad, saqué un par. La primera conclusión es lo que yo les comentaba al principio, es el reproche de no salir antes. Y ahí debo decir la verdad, el diputado Subía, que era uno de los que hace bastante tiempo insistía que había que salir, le asiste parte de razón en todo esto, porque la gente reclamaba recibir información. Yo entiendo que es verdad, no podemos estar, imagínense, la ley la aprobamos en julio del año pasado, imagínense si hubiésemos estado un año debatiendo la vigencia de la ley, más todo el proceso posterior de verificación de firma, más el proceso de cara hacia el referéndum. Íbamos a estar prácticamente 2 años discutiendo la ley. Además de tener una situación vinculada a la pandemia donde la principal responsabilidad era dedicarnos, por lo pronto, a quienes integramos la coalición de gobierno, a gobernar, a pensar en las soluciones a los problemas más urgentes de la población de nuestro país. Entonces, pero sí, como primer conclusión, es que la gente estaba ávida de que esto que estamos haciendo acá, de hacer un repaso, yo según el tiempo que tengo en estas reuniones, algunas veces les hago una versión más corta, que entre 5 o 10 minutos, hay veces que me explayo un poco más, creo que las veces que he demorado más, demoro 1 hora 15 hablando, porque ingreso en algunos artículos, no en los 135, pero sí ingreso en no menos de 50, 60 artículos para mostrarles lo absurdo en algunos casos. Lo segundo es que a partir de esta información que están recibiendo, empiezan a motivarse y en varios departamentos, a partir de nuestra visita, han comenzado compañeras ediles, alcaldes, concejales, a organizar reuniones en el interior del país donde ellos son la voz que van a repetir o que van, no a repetir, sino que van a defender la ley de urgente consideración. Entonces, empezamos a ver el resultado de lo que buscábamos, que es que más gente se sume a este proceso. Y en la medida que estamos con un tiempo razonable, entendemos que vamos por el buen camino. La información es muy importante que se maneje, que se distribuya, que se colectivice, que se democratice. Y no es porque sea secreta, sino porque, como bien hoy decía, no me acuerdo si Patricia o Romina, a ver, quien no está en el palo del derecho, o capaz que, ojo, porque hay artículos, no hablé del tema de las adopciones, que lástima se nos pasó, pero quienes no están capaz que en algún rubro concreto, en algún área concreta, a mí me pasa, yo que sé, cuando hablamos de la regla fiscal, yo les pedía a los compañeros que más entienden de números, que me expliquen a mí también, porque yo quiero entender, pero quiero entender para poder explicar. Entonces, y de la misma forma que yo pueda explicar, otros puedan explicar. Entonces, creo que va por ahí y uno empieza a ver esas ganas, en algunos casos de defender la luz, y en otros casos directamente es de defender al gobierno, decir, che, esta gente se viene rompiendo el lomo para que la cosa salga adelante y estos otros no han parado de poner el palo en la rueda. Bueno, ahí uno ve la rebeldía en cada caso y realmente uno se siente que está cumpliendo con su tarea, que está aportando su granito de arena y bueno, de aquí hasta marzo, abril, estaremos dándole catanga a esto porque nos parece que es de suma importancia. Gracias, Facu. Mario, vos que también estabas, Mario y Diego son los dos que están.
No sé si nos escuchás. Sí. Sí, acá estoy, Mario Creidale, un gusto. Diputado, un gusto entrar en contacto con usted. ¿Qué tal, Mario? Un gusto para mí. Yo creo que es verdad lo que hay que salir a respaldar esta LUC ya, pero más llegada la fecha de la votación, ¿no? De las elecciones, habría que salir puerta a puerta, ¿no? De Porque acuerdo. El Frente Amplio lo que está haciendo, y lo veo en la feria de mi casa, yo vivo en Parque Rodó, es mintiéndole a la gente descaradamente. Porque una cosa es dar una opinión de una ley y otra cosa es lo que se está haciendo hasta públicamente, ¿no? Ayer lo teníamos Andrade en el Canal 12 mintiendo descaradamente de los artículos que quieren derogar. Yo creo que en ese sentido vamos a tener que, y yo me incluyo, porque yo lamentablemente estoy sin trabajo hace ya 1 año y 6 meses, y estoy poniéndome a su disposición para lo que yo pueda ayudar a repartir volantes, a lo que sea, porque tenemos que defender al gobierno, porque es una realidad. Esto es muy simple. El Frente Amplio lo que quiere, no le interesan los artículos de la luz, lo que le interesa es darle el brazo a torcer al gobierno, ¿verdad? Yo creo que hay que ponerse las pilas y defender esta LUC a mano poder, porque estamos defendiendo al gobierno. Comparto 100%, Mario, y me voy a poner en contacto contigo luego para ponernos en contacto justamente y empezar a transmitir ese trabajo justamente que estamos hablando. Obviamente, tú lo decías. Yo después en la feria, cuando agarraron una señora con el tema de los alquileres, las cosas que le dijeron fueron insólitas, ¿no? Yo después que se fueron de la feria hablé con la señora y la señora me dijo, no, quédate tranquilo que yo alquilo, pero yo lo tengo muy claro toda la situación, pero de esa misma manera que esa señora sabe cómo son las cosas, hay mucha gente que no. No, y aparte ahí estabas vos, eventualmente. En otros casos van a haber otras señoras, otros señores, que Ahí está. no va a estar Mario para No va decirle, a porque. tener. Exacto, Sí. exacto. Sí, Es así, es porque así. mirá que te soy sincero, he estudiado mucho los artículos que quieren derogar para no solo a nivel familiar, porque también tengo un hijo que vota al Frente Amplio y que le expliqué y le hice entender montones de cosas para que vote, para que razone y que vote lo que le parezca, ¿no? O sea, yo no obligo a nadie a votar determinadas cosas, pero sí justificar su voto y de la misma manera que yo justifico el mío. De Pero acuerdo. tenemos que realmente salir a defender al gobierno, más que nada, ¿no? Es así, es así, es así. Y ya te digo, esa etapa yo te soy franco, yo la veo que esa etapa hay que comenzarla a partir de febrero. O sea, Sí, a ver, no quiere decir, a ver, en esto hay que hacer. Y cuanto más cosas, entre no hacer nada y hacer algo, siempre es mejor hacer algo. sin duda. Pero creo que hay una necesidad, una responsabilidad, y eso yo lo que le transmito a los compañeros en las reuniones que participo y puntualmente en la agrupación a la que yo pertenezco, en la 71, que es, yo no le puedo pedir a un compañero mío, una compañera mía, que vaya a repartir un volante a una feria, a un semáforo, si no sabe lo que está repartiendo, si no Por sabe eso. lo que está, si mañana lo agarra alguien y dice, pero dígame tal cosa, explíqueme tal cosa, o sea, esta es una campaña diferente, o sea, acá es lo que yo les decía al principio, en una campaña tradicional nadie debate un programa de gobierno. Bueno, en esta campaña parte del debate es el programa de gobierno, es el contenido de la ley. Sí, Entonces, totalmente. tenemos que estar preparados para poder responder. Yo a cada lugar que voy, ando con 2 o 3, y quienes me conocen y han participado en las reuniones, ando con 2 o 3 libritos, uno que es la ley, por supuesto, otro que es el comparativo que tuvimos la oportunidad en el Parlamento, que la Secretaría y la Comisión, que son muy responsables, nos hacen, que es el texto vigente y el texto que fue derogado. Y incluso el resultado de la votación de cada artículo, porque me puede pasar que, a ver, te agarra en ese momento del momento bobo y te olvidás o no recordás, y siempre hay que tener a mano. Pero eso en mi caso. Y tenemos que tener esa posibilidad
que todos aquellos que quieran salir a defender cuenten con las herramientas necesarias para hacerlo. Sí, por supuesto. Y otra cosa fundamental es el vacío legal que va a quedar en el caso de que salga favorable la derogación de la LUC, ¿no? Ese es otro tema que muy poca gente lo está hablando. Porque no nos olvidemos, las leyes, o sea, la LUC derogó determinada cantidad de artículos que venían en la ley. ¿Estás de acuerdo? Sí, en realidad, bueno, ahí entramos en otro debate. Yo lo he hablado con el diputado, con el colega, el diputado Luz. No tenemos una opinión igual en ese sentido. Yo creo que en realidad se vuelve a la redacción anterior. Pero bueno, a ver, las consecuencias eventuales de una derogación realmente existen. Si se dan, van a existir. Yo no comparto ahí la visión de Eduardo en cuanto a que el delito desaparece, salvo que sí, que sea un delito nuevo el que esté creado por la LUC. Si en Bien. realidad ahí hay opiniones Opiniones sí diferentes. vieron que los abogados hablamos de las dos bibliotecas. Bueno, ahí exacto. hay dos bibliotecas. Entonces, yo me afilio más a esta otra, a la que en realidad, si se derogase los artículos, se vuelve al estado anterior. Pero que en cualquier caso, el estado anterior son las reglas de juego que tenía Bonomi, con la cual la policía no era tan efectiva. Sí, Ejemplo. Estoy de acuerdo. Bueno, un gusto, diputado. Dejo paso a alguna pregunta más. Arriba, Mario, un abrazo. Sí, ahora, bueno, Diego, la última pregunta, perdonen lo que están pidiendo, pero ya estamos pasados y el diputado a las 3 de la mañana tiene que viajar al interior. Así que tampoco le queremos robar mucho tiempo a él para que pueda descansar. Diego, si les parece, hasta 21:30 estoy, así que aprovechemos estos 20 minutos. Bueno, si vos no tenés problemas, dale. Nosotros no queremos por vos, Juan. Dale, tranqui. Dale. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto. Perfecto, sí, adelante. Mucho gusto, Juan, mi nombre es Diego. Más que una pregunta, yo quisiera hacer un planteamiento, razonamiento, si se quiere. Veo que está también el diputado Felipe Esquipani, que ayer estuvo y no lo pude hacer en su momento, así que viene bien porque creo que nos involucra a todos y a ustedes particularmente. Creo yo que de fondo lo que hay y lo que no podemos perder de vista es que existe una batalla cultural. Nosotros tendríamos que aprovechar el tema de la LUC para ir cambiando ese aspecto, desde los políticos, porque son los que mandan los mensajes, son nuestros representantes, son los que llevan la voz cantante, en este caso en el Parlamento, hacia el resto de la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay una especie de paradigma establecido de que la izquierda es la dueña de toda la movilización en el país. De cierta manera lo es, porque tiene una práctica que viene de los años 60, ¿cierto? Y que todo lo que hace la izquierda, lo único que nosotros, digamos, lo que nos oponemos a su forma de pensar, somos reaccionarios, reaccionamos frente a lo que ellos proponen. Y lo que estamos viendo es que las propuestas que vienen en ese sentido son cada vez más bajas. Medias verdades o directamente mentiras. Uh-huh. Entonces creo que lo que tenemos que hacer nosotros es pasar al frente en ese sentido. Y a lo que debemos apuntar es a un cambio. Por ejemplo, en educación, la batalla que está dando Robert Silva y la gente que está rodeada con Robert Silva es brutal. Y es esencialmente con un sindicato que es minoritario, que tiene representación minoritaria, como la tiene el PCNT, estadísticamente es minoritaria. La gran mayoría de los trabajadores no están afiliados ni a uno ni a otro. Lo que faltaría es, a mi criterio, lo veo como un simple ciudadano, es decir, bueno, dentro del gobierno hoy coalición, hoy multicolor, y espero que sea por varios periodos, porque este cambio va a llevar 2 o 3 periodos fácilmente, porque está de fondo esto que planteo. Bueno, que hubiera también detrás de cada una de las columnas principales, seguridad, educación, salud, y relaciones exteriores, 2 o 3 o 4 parlamentarios
apoyando la gestión de gobierno, especializados en la gestión de gobierno, está saliendo a defender junto con los que están enfrentando la situación con más claridad y con más firmeza a los medios y con la gente. Creo que esto es un trabajo de hormiga, se va a iniciar ahora con la LUC por necesidad, pero creo que tendríamos que aprovechar el envión porque esto no se termina ahora. Va a ser así hasta el 2024 sin ninguna duda, por el motivo que sea, pero va a ser así porque la lucha está planteada a ese nivel. No hay argumentos, no hay propuestas, no hay recursos de ideas, pero lo que hay sí es una ambición muy grande por recuperar el poder y eso para ellos no tiene precio, no tiene medida. Y creo que en ese sentido debemos prepararnos. La gran mayoría de la gente pensamos así. Yo creo que la LUC no se va a derogar, porque va a haber una gran mayoría de la gente que la va a apoyar. Pero tendríamos que aprovechar este envión para algo más profundo, porque hay que mirar de aquí a 10 años, 10 o 15 años. Solo quería plantear esto, muchas gracias. Comparto, Diego, comparto que eso es así. Yo aprovecho ya a saludar a nuestro amigo, a Felipe Schipani, que en ese sentido, lo que tú dices, Diego, nosotros con Felipe intentamos hacer tu recomendación. ¿Qué quiero decir? Seguramente tanto Felipe en los temas que él maneja con mayor firmeza, como el tema de educación. Felipe es uno de los diputados de la coalición que es la voz de la coalición en materia educativa, junto con otros, pero es uno de ellos. Nosotros lo intentamos en otros temas, con temas de seguridad, relaciones exteriores, y seguramente en otros temas también que uno se termina involucrando, producto justamente de la necesidad de defender la gestión. Cuando la voz se escucha solamente de un lado, por más que se repite y se repite y se repita, no se convierte en verdad, pero en la medida que no hay alguien o no hayan alguienes que la cuestionen y que den su otra versión, realmente se termina configurando un relato que luego es muy difícil de combatir, ¿no? Exactamente, y esto lleva mucho tiempo, porque no fueron solamente los 15 años de gobierno, fueron 40 años antes que se viene haciendo este trabajo, permeando los sindicatos, la educación, en fin. Y ayer escuché lo de Schipani y el trabajo que están haciendo en la comisión es absolutamente formidable porque abrieron una caja de Pandora. Yo creo que nadie se pensaba que de esta magnitud. Bueno, este es el camino, creo yo. Muchas gracias por atender y no fue una recomendación, es una simple reflexión de un ciudadano, nada más. Va arriba, Diego, comparto 100%. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, Gerardos, hay dos Gerardos. Primero Gera, que estaba... Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, diputado. Buenas noches a todos. Gracias por el espacio. Yo quería hacer una puntualización referente a lo que se dijo hace un ratito de que hay personas o puede haber personas que van a votar para derogar por un artículo. Creo que el artículo más polémico que puede impulsar a alguien a votar así es el de la fijación de los precios de los combustibles. Hace un tiempo en este espacio se dijo, y lo dijo el diputado Eduardo Luz, de que los precios de los combustibles ahora está fijado por esta ley, pero que realmente nunca fue necesaria una ley para fijar el precio de combustible. Siempre lo fijó el directorio de ANCAP por las circunstancias del momento. Creo que es un argumento que en el momento de enfrentar algún tipo de acusación o de crítica a ese artículo, es bueno recordárselo a aquellos que piensen que derogando la LUC por la norma que regula el precio del combustible, como que queda salvado de ese tipo de mecanismo y que puede ser perfectamente vuelto a imponer por una decisión del directorio de ANCAP. Era eso nomás, gracias. Bien, Gerardo, muchas gracias. Mira, dejé a propósito el tema del combustible porque sabía que alguien le iba a preguntar y no quería meterlo a la carrera en el medio de la intervención, porque me parece que comparto contigo que estos 2, 3 artículos son de los que tenemos que ser
bien claros al momento de explicarlos. Cuando la ley de urgente consideración fue remitida por el Poder Ejecutivo, esta no era la fórmula que estaba planteada. Era otra, no tenía los votos, bueno, no vale la pena entrar en cuestiones que no vienen al caso, pero en el Senado de la República se trabajó los 4 partidos, es decir, el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto por la coalición, pero también el Frente Amplio, y el Frente Amplio vota estos artículos, en cuanto a que debía irse por un camino de mayor transparencia en la fijación de las tarifas del combustible, de la nafta, del gasoil. Y en ese sentido, esta fórmula que tal vez seguramente no sea perfecta, yo no digo que sea perfecta, pero que es mucho más transparente a lo que existía anteriormente. Nosotros tal vez en ese momento podríamos haber optado por no hacer nada, por no cambiar nada, y por lo tanto seguir haciendo lo mismo. Y eso atentaría contra lo que yo les dije en un principio. A nosotros en el 2019 se nos votó para cambiar. Y esa es la premisa que lleva impregnada la LUC. La voluntad de cambio, que yo la repito y la repito porque entiendo que es así. Entonces había que tomar medidas, había que cambiar y dotar de mayor transparencia la fijación de los precios de los combustibles. Se encontró esta vía, la cual intenta enmendar un problema que tuvo durante los gobiernos del Frente Amplio, la fijación de estos precios, que cuando el petróleo subía, las naftas subían, los precios de las naftas subían, y cuando el petróleo bajaba, las naftas también subían. Entonces, lo que terminaba pasando que era coherente, siempre subía. A partir de ahí, lo que se entendió, es más, todo el problema, la situación de ANCAP, nosotros lo limitamos, lo restringimos a los 900 millones que nos costó todo el enroque aquel de Daniel Martínez y Sendic en su momento. Pero además de esos 900 millones, hubo otros 860 millones, es decir, otros casi 900, que fue la caja que hizo ANCAP por vender la nafta más cara entre el 2015 y el 2019. 860 millones de dólares de caja hizo ANCAP en el quinquenio pasado para pagar los deseos faraónicos de Carolina Cose, el Ante la Arena, el Puerto de Aguas Profundas, la regasificadora, todos esos líos que nos terminó costando a nuestro país millones de dólares tirados a la basura en algunos casos, o tirados al mar o clavados en el mar en algunos casos. Todo esto fue lo que se financió, lo que se bancó con la caja que hizo ANCAP en los combustibles. Y en ese sentido se tomó por este camino, donde, bueno, cuando los precios del combustible, del petróleo suba, naturalmente puede darse una suba en los precios de la nafta, pero cuando baje, la nafta va a bajar. Y hay un dato de la realidad, que yo sé que esta decisión que en su momento se adoptó seguramente haya sido muy controversial, sobre todo por las consecuencias cuando subió el combustible en los meses de julio y agosto, sobre todo en agosto, la suba esa de 5 pesos. Ahora, yo francamente la veo como una decisión valiente, porque capaz que en el corto plazo, pero en el mediano plazo nos va a empezar a dar la razón que era el camino. De la misma forma que esa decisión valiente cuando el año pasado, allá por fines de marzo, el presidente de la República se sentó en una mesa ante la prensa y le dijo que acá no se iba a bajar la cortina, que no iba a haber cuarentena obligatoria, que no se iba a mandar a nadie para casa, sino que se iba a confiar en la libertad responsable de los uruguayos. Y eso fue una decisión responsable, una decisión valiente del presidente de la República. Porque en ese momento, lo que luego muchos estábamos convencidos y defendimos en ese momento, tal vez habían quienes no la tenían tan clara. Y afortunadamente el presidente, en esa decisión valiente, reflejó un ánimo, una forma de gobernar que era la que la ciudadanía pedía. Tal vez sin decirlo, pero era lo que quería. Y acá con esto es lo mismo. Yo apelo, salvando las distancias, que esta decisión valiente que adoptó la coalición de gobierno al transparentar la fijación de los precios, cuando dentro de algún tiempo no muy lejano veamos que producto que se han estabilizado los precios
del crudo, los precios de los combustibles empiecen a bajar, vamos a estar convencidos que se transitó por el camino correcto. Gracias, Gerardo, por tu pregunta. ¿Y Gera? Hola, buenas noches a todos. Juan, ¿cómo estás? Un gusto. Buenas noches, Gerardo. La verdad que, bueno, nada, muchísimas gracias por el aporte que estás haciendo. Lo veo muy nutritivo y máximo desde el momento que empezaste a hablar de la LUC, o de los artículos que están a consideración, van a estar a consideración de la ciudadanía el año próximo. Hiciste un paneo ahí bastante amplio, cosa que, como dijo Romina, no se había dado todavía. Y a mí en este caso me interesa un poco el tema de los arrendamientos, por ser uno de esos uruguayos que tenemos alguna casita ahí en algunas condiciones y que fue alquilada por el régimen anterior, pero sin haber exigido garantía. Y hoy, a la vista de esta nueva ley, de haber existido antes, la hubiera utilizado. Entonces me voy a referir a una pregunta concreta que no sé si está dentro de tus conocimientos hacer la respuesta, pero dale con fe. El artículo 429, cuando habla de desalojo por vencimiento de plazo, dice literalmente: el desalojo del arrendatario o buen pagador por vencimiento del plazo se tramitará por el proceso de estructura monitoria. Esa es la primera pregunta, básicamente saber o que nos cuentes un poquito si está dentro de tus conocimientos. Te digo, ese proceso de estructura monitoria, ¿a qué se refiere? Y después, una introducción a esto es que hemos visto hasta el cansancio, incluso hoy yo me vi un video hecho muy lindo sobre unos huevos. Lucrecia. De Lucrecia. De Lucrecia, exactamente, haciendo referencia a unos huevos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Donde claramente se dice, y lo he visto en algunos integrantes de la oposición en el Parlamento, en algunas alocuciones, incluso en temas que no tienen absolutamente nada que ver con la LUC, pero bueno, utilizan la LUC para dar palo. Por si llueve y hace frío, es culpa de la LUC. Y si hace calor y hay sol de noche, es culpa de la LUC también. Tal cual, es así. Hacen referencia al tema de justamente de esto, del lanzamiento en plazos muy breves, 6 días, 3 días, una semana. Entonces la pregunta concreta, más allá del anterior, es: ¿cuál es el tiempo total máximo que llevaría ejecutar el lanzamiento desde el vencimiento del contrato y desde la primera intimación de desalojo por parte del propietario, copropietario, lo que sea, ¿no? Bien. Lanzamiento. No sé si se entendió esta última pregunta. Yo entendida y te la desarrollo en la respuesta por las dudas que a alguien no le haya quedado clara en el planteo. La primera pregunta, la del 429, la del proceso de estructura monitoria. El proceso de estructura monitoria, que en realidad es un tipo de proceso que se aplica para los desalojos, para todos los desalojos. Todos los desalojos son procesos de estructura monitoria. ¿Por qué? Porque la diferencia con un proceso ordinario, en el proceso ordinario, vamos a pensar un reclamo por demanda de pesos, ¿no? Yo qué sé, vos me prestaste dinero, yo no te lo devolví, vos me lo reclamás, ¿no? Primero hay una conciliación previa, después vamos a la audiencia preliminar, después la audiencia complementaria con testigos, si es que lo hay, se diligencia la prueba, ahí hay audiencia de sentencia, y ahí recién se dicta la sentencia. ¿Es en el ordinario o eventualmente en el extraordinario? Ahí se difiere con el tema de la cantidad de audiencia. En el proceso de estructura monitoria, tú sos el propietario del inmueble. Yo no te pagué, te dejé de pagar. Tú presentás la demanda de desalojo ante el juzgado correspondiente, el juzgado de paz correspondiente. Ahí el juez verifica que se cumplan los requisitos que establece la ley, que en este caso además para los desalojos de los procesos, en caso de arrendamiento sin garantía, tiene que verificar que se cumplan los
los requisitos del artículo 421, que es el que fija Perdón, esta moda, artículo que no está en consideración. que no está, o sea, la herramienta no está pretendiendo derogarse, lo que se pretende derogar son el proceso eventualmente jurisdiccional, ¿no? El proceso a posteriori en caso de incumplimiento de contrato. Pero si cumple con los requisitos, ahí el juez lo primero que hace es dictar sentencia. O sea, la diferencia del proceso monitorio es que primero se dicta sentencia y luego se le da vista, se le da traslado de la sentencia a, en este caso, en mi caso, al inquilino, al arrendatario. Entonces, en el proceso ordinario, como te decía, primero se da todo el proceso y al final va la sentencia. En el caso de los procesos de estructura monitoria, lo primero que se da son la sentencia y luego se da el desarrollo del proceso. Esa es la pregunta en cuanto al artículo 429. Y en respecto a lo otro, que es lo que tiene que ver con los plazos, bueno, en primer lugar, tengamos en cuenta una cosa que no es un dato menor. Cuando tú arrendas un inmueble, cuando tú alquilás una casa a una persona y eventualmente el día de mañana tenés que desalojarlo, sea porque el contrato está vencido, sea porque el contrato, porque la persona dejó de pagar, por la razón que sea. Primero tenés el desalojo, que es la interposición de la demanda, donde el juez, como yo te decía recién, tiene que primero verificar que se cumplan los requisitos que establece la ley, luego dictar sentencia, luego da traslado a excepciones y eventualmente, a ver, el inquilino se presenta, hace descargos, contesta, se opone a las excepciones, bueno, todo eso. Esto lleva un plazo, que obviamente depende si es buen pagador, depende si es mal pagador, depende si es contrato vencido, depende si es ocupante precario, depende, o sea, depende de diferentes circunstancias. Entonces, todo ese plazo, luego que eventualmente el juez o se termina esa etapa, viene la etapa del lanzamiento. O sea, cuando alguien tiene que hacer valer un contrato para retirar a un inquilino o a un ocupante de un inmueble de su propiedad, en el peor de los casos están esas dos etapas. El desalojo primero y luego el lanzamiento. En el caso del lanzamiento, que es lo último, perdón, vamos a empezar por el desalojo, así hacemos el orden cronológico. En el caso del desalojo, acá lo que se establece en el caso para este nuevo mecanismo, y yo creo que lo dije, pero lo repito por las dudas, los sistemas tradicionales de arrendamiento, los regímenes tradicionales que estableció la ley 14.219, el decreto de ley 14.219 allá por los años 70, sigue vigente en todos sus términos. O sea, los 2 años con opción a 1, o eventualmente el sistema libre de contratación, todo eso sigue vigente. Este es un nuevo mecanismo. Y en este nuevo mecanismo, justamente, es el tema donde el inquilino no tiene garantía. Y con esa situación, el propietario está en una situación de indefensión, porque ante el no pago de su alquiler, lo que genera es que no tiene de dónde cobrarse, porque si yo te alquilo a ti, tengo una garantía, sea una propiedad inmueble, sea un depósito de banco hipotecario, sea la contaduría, ANDA o cualquiera de estas otras aseguradoras que te permiten alquilar, o la propia Agencia Nacional de Vivienda, en esos casos, el propietario, bueno, sabe que más tarde, más temprano, se va a cobrar. Cuando vos no tenés garantía que te refrende el alquiler, estás un poco a las manos de Dios. Entonces, o a la buena voluntad, según seas creyente o no seas creyente. Entonces, cuando se da esa situación, si vos no le asegurás a ese propietario que va a poder hacerse en un plazo más razonable del inmueble, lo estás condenando a dos situaciones. Por ejemplo, lo que se termina dando muchas veces es que se establece en un régimen de comodato. Y en el régimen de comodato, el plazo incluso es menor al plazo que se establece
en este nuevo proceso. Porque en el caso de los comodatos el plazo es de 15 días. Y acá lo que vemos que en el caso del arrendamiento sin garantía dependerá, en el caso del mal pagador, ¿ah? Tendrá un plazo que es de... dame un segundo, porque ahí ahí depende si es el del vencimiento de plazo, y ahí son 6 días para la oposición de excepciones, teniendo 30 días previamente el desalojo del inmueble. Entonces, el plazo tenemos los 30 días, pero 30 días es el plazo procesal, o sea, el plazo donde vos tenés, desde que te notifican la primera vez, te intiman el desalojo, que aparte para que te intime el desalojo, el abogado, tu abogado, tiene que ir al juzgado, tiene que coordinar con el alguacil, tiene que coordinar primero una fecha para ir a buscarlo, porque tiene en su agenda, en su cuaderno, tiene que fijar una fecha. Ahí vos vas a buscarlo, lo llevás, le dejan el cedulón. Después, durante ese plazo, tiene 6 días, como te decía, para oponer las excepciones, que si las contesta. Entonces, en los hechos, estos 30 días que dice el plazo legal de desalojo, en los hechos nunca terminan siendo menos de 3 meses. Exacto. Como menos 3 meses. 3, y ojo, 3 si el juzgado está célere y el abogado o la abogada está diligente en su tarea. Y a eso agregale el lanzamiento, que tenés otro tanto. Entonces, en los hechos, por más que este sistema acorta los plazos, estamos hablando que si se utilizaran a su máximo el desalojo y el lanzamiento, nunca van a ser menos de 5 o 6 meses, y ojo que no te agarre la feria judicial en el medio. Tal cual. Así que Lucrecia se puede quedar tranquila por 5 o 6 meses. Exactamente. En los hechos termina pasando esa situación, pero claro, la construcción de un relato, la construcción de un titular, la construcción de un eslogan, siempre es más fácil que explicar. Pero en este tema tendremos que aprender a dedicarle tiempo a la explicación, a dedicar tiempo a aprender primero para poder transmitir y explicar. Sí, pero además, y termino acá porque si no... Sí, porque está. No, No, nosotros por Juan, que se tiene que levantar temprano, pobre. Dale, ok, gracias. Gracias. Bueno, Juan, para cerrar, en realidad lo que te queríamos pedir es como una reflexión final, así como para cerrar el espacio, y ya te liberamos. Bueno, en primer lugar, agradecerles nuevamente la posibilidad de conversar con ustedes hoy. Creo No, que... gracias a vos por el tiempo, por la No, dedicación. no. Realmente yo los admiro en cuanto a que este tipo de instancias sirven y mucho, no por lo que uno pueda aportar, sino justamente por el intercambio, por ese ida y vuelta tan necesario y tan importante, porque yo se los comentaba hoy, si nosotros no logramos que aquellos que estamos convencidos de mantener vigente la ley de urgente consideración y por lo tanto votamos no a la derogación de los 135 artículos y no estamos dispuestos o no estamos convencidos para salir a convencer, esto se vuelve muy difícil. Esto es una tarea no de uno, no de pocos, sino es una tarea de todos. De la misma forma que aquellos que levantamos la bandera de un partido político o que no haciéndolo, pero que en el 2019 trabajamos para cambiar la realidad de nuestro país y el resultado electoral afortunadamente así lo dejó de manifiesto. El trabajo de aquí a el próximo mes de marzo y abril, y seguramente después también, creo que Mario, si no me equivoco, lo decía y yo lo comparto y lo recalco. Tenemos que ir por ese camino, por el camino de continuar defendiendo lo que en las urnas en el 2019 se logró. En su momento se nos dijo que nos veíamos en las urnas y en las urnas obtuvimos el triunfo.
Bueno, si a través de las urnas se va a pretender plebiscitar al gobierno, en las urnas nos vamos a volver a encontrar con la tranquilidad y la honestidad intelectual que hemos venido haciendo a lo largo de este año y medio, todo lo que ha estado a nuestro alcance para cambiar el país, para realmente poner eje en los verdaderos problemas de la gente y no en los emprendimientos faraónicos de los gobernantes de turno. Nosotros vamos en ese sentido y apelamos a que todos los ciudadanos que están convencidos de lo mismo aporten su granito de arena convenciendo a uno de la importancia de mantener la vigencia de la ley de urgente consideración. Buenísimo, Juan. Muchísimas gracias de nuevo. Es súper importante para nosotros estos espacios para poder conversar contigo, con ustedes, que nos cuenten y también nosotros poder manifestarles lo que sentimos o las dudas que tenemos o nuestras propias reflexiones de lo que vivimos todos los días. Así que anda a descansar, muchísimas gracias y nos estamos Sí, encontrando de vuelta. sí, muchas Romy. gracias, Juan. No, que súper interesante porque repasamos pila de temas y me pareció, como le dije hoy, re interesante porque no nos había pasado eso. Muchas gracias por el tiempo, que pobre tiene que viajar en un ratito. Bueno, vamos arriba a las órdenes y esperemos que se repita tal vez dentro de un tiempito más, capaz que Claro que sí. concentrándonos en Sí. algún asunto concreto y hablando y destinándole más tiempo a algún par de temas. Bueno, muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos. Que pasen bien y que descansen. Buenas noches. Beso grande para todos. Buenas noches.